Hola, soy Iván y bienvenidos a un nuevo episodio de El reloj de la singularidad. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia la intersección de la neurociencia, la psiquiatría computacional y la inteligencia artificial. Nos acompaña el doctor Guillermo Secchi, director de Psiquiatría Computacional y Neuroimágenes en el Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM Research. El doctor Secchi es un líder destacado en el uso de enfoques de lingüística computacional para cuantificar condiciones psiquiátricas. Exploraremos cómo la IA está transformando nuestra comprensión de la salud mental y cómo estamos avanzando hacia un futuro definido por la convergencia de la tecnología y la humanidad. En este amplio campo, donde la ciencia se encuentra con la filosofía, profundizamos en las complejidades de la voz humana, los misterios de la conciencia y el potencial del aprendizaje automático en la detección y el tratamiento de condiciones como la esquizofrenia. Que disfruten de esta fascinante conversación. Muchas gracias, primeramente, Guillermo. No, me gusta mucho hablar de estas cosas y es de alguna manera también parte de mi trabajo y de mi responsabilidad. Sí, muchas gracias nuevamente y bienvenido al podcast. Cuando yo era niño, el mejor regalo que me podían hacer era un reloj con calculadora, un Casio. Me gusta muchísimo la tecnología, tengo muchas ganas de aprender mucho más. Aunque estudié ciencias sociales y filología inglesa, o sea, sí tengo un poco de conocimiento del lenguaje y aprendí a usar Pratt, por ejemplo, cuando estuve en la universidad. Tengo todavía ese bichito de que quiero estudiar ciencias de la computación. Tal vez lo haga, todavía no sé. Me he estado preparando un poco, así que esta nueva temporada del podcast que le estoy dedicando justamente mucho a explorar la intersección de la inteligencia artificial, de este tipo de tecnologías en todos los ámbitos de los humanos ahora, ¿no? En el arte. Ha invadido nuestras vidas, ¿no? Claro. Ajá, Está exactamente. presente en todas partes, ¿no? Sí, sí. Cuando usted era niño, ¿cuál era el mejor regalo que le podían hacer? ¿Cómo fue un poco su trayectoria para terminar Bueno, haciendo lo que hace? imagínate, soy de Argentina, así que el mejor regalo era una pelota de Sí, fútbol, porque cuando yo era chico eran muy caras. claro. Pero respecto a la tecnología y la ciencia, bueno, yo creo que siempre he pensado mucho sobre eso, siempre tuve una tendencia natural, pero además, eh, yo me crié, yo nací en el año 63 y mis sábados a la tarde eran películas de ciencia ficción, ¿no? Ajá. Y bueno, y Viaje a las Estrellas, Star Trek, ¿no? Y Star Trek. la influencia y el valor y la admiración que había por la ciencia, yo creo que ha cambiado un poco, porque, por muchas Ajá. razones que podemos hablar. Pero en ese momento era muy importante, ¿no? O sea, Einstein fue una de las figuras más icónicas del siglo XX, ¿no? Y yo creo que eso Claro. naturalmente me atrajo a la ciencia, sí. Las películas de ciencia ficción. ¿Algún libro en especial? No tanto libros, sí, me gustaba la ciencia ficción, pero ellos no, creo que no marcado, eso fue después, ¿no? O sea, creo que Ujú. creo que el prestigio social, cultural de la ciencia y de los científicos y la conexión con la aventura, ¿no? Los viajes espaciales. Y eso muy Claro. influenciado yo creo que básicamente las películas ¿no? La televisión, Ujú. más que por Ajá. los libros en sí. Ujú. Ahora, hay como, creo que todavía hay esa creencia de que conocemos muy poco del cerebro humano. ¿Qué hay de verdad detrás? ¿O es solo un mito y sabemos ya muchísimo tal vez sobre cómo funciona el cerebro? Eso es una buena pregunta porque la respuesta es, eh, es cuántica. Es una superposición Ajá. de sabemos mucho y sabemos muy poco. Pero esto es Al mismo cierto, tiempo. bueno, es cierto también en cosmología, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando que el Ujú. 95% de la materia es materia oscura que realmente no sabemos si está o no está y estamos debatiendo si existe.
Pero Ujú, específicamente respecto al cerebro, claro, sabemos muchísimo, pero es una estructura tan compleja. Hay 100.000 millones de neuronas, cada una tiene de 5.000 a 10.000 conexiones. Cada neurona es una célula altamente compleja, es una de las más ujú, complejas del cuerpo y tiene procesos que tienen lugar en milisegundos y procesos que tienen lugar durante años. Hay neuronas que nacen con nosotros y nunca, y no mueren, y que siguen con nosotros toda nuestra vida. Entonces, el grado de complejidad es enorme, pero no es solamente un problema de mapear un nuevo territorio como los conquistadores europeos conociendo América. Creo que ujú. además tenemos problemas conceptuales, tenemos limitaciones conceptuales muy grandes. Eh, eh, no tenemos matemática para describir algo de semejante complejidad, pero además, tratándose del cerebro y de la mente y del comportamiento humano, hay un montón de bagaje ideológico, político, filosófico, religioso que nos, nos enceguecen un poco, ¿no? Digo todo, o sea, no es Ujú, que ujú. yo no estoy inmune de eso, no soy inmune de eso, pero digamos, hay una complejidad eh, pensando el cerebro como un objeto, pero el cerebro también es un sujeto. Y con eso, Claro. todas las complicaciones, ¿cómo digo?, conceptuales de cómo entender lo que está pasando. Ujú. Es complejo, ¿no? Es bastante complejo. Y yo me pregunto, o sea, lo que tratamos de hacer con tecnologías, como herramientas como la inteligencia artificial, es imitar finalmente lo que hace el cerebro humano, más o menos, ¿no? ¿Por qué tenemos esa fascinación por avanzar en este campo, por inventar, por dar el próximo gran salto tecnológico? ¿Qué vimos en las máquinas, en las computadoras nosotros para quererlas convertir en human-like, digamos, ¿no? Yo siempre me he preguntado Ah, por qué siempre estamos, o sea, es parte de nuestra evolución ujú, ir hacia ujú. eso, hacia más, porque pudimos haber parado tal vez en el teléfono y de ahí ya no Sí, por avancemos más, supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces es Eh, una de las preguntas que me hago siempre. de esto podemos hablar durante horas y días. Sí. Eh, creo que hay muchas respuestas. Una es esa que dijiste Ujú, vos, en la que yo creo firmemente, es que esto lo estamos haciendo desde el momento que nos bajamos de los árboles, nos metimos en una cueva y le sacamos el cuero a un búfalo y nos pusimos como abrigo. Digamos, desde el día cero de la ujú, humanidad estamos cambiando el medio ambiente, estamos incorporando cosas del medio ambiente a nuestro sistema ecológico. Yo esto lo llamo exofisiología, ¿no? Hoy, digamos, el extremo ujú. de esto es que hoy yo tengo un amigo que tiene una bomba de insulina que está conectada a su teléfono celular y que, digamos, su fisiología es externa, pero al mismo tiempo está conectado con Internet, ¿no? Entonces, Claro, claro. en ese sentido, esto es la consecuencia natural de nuestro impulso de dominar, para bien y para mal, el medio ambiente, ¿no? Y yo, Ujú. de vuelta usando la metáfora del fútbol, si yo juego de arquero, si yo tuviera un tercer brazo, seguro que lo utilizaría para jugar. Claro. Eh, ese es un impulso, ¿no? Pero creo que, digamos, eso es Ujú, digamos, tal vez lo más básico, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una fascinación adicional que no es la misma fascinación que tenemos con las heladeras o con los autos. Para mí tiene dos partes. Y una es, eh, eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Inicialmente decías que entendemos del cerebro. Una forma de entender es poder replicar lo que hace el cerebro. Es una forma de entendimiento, ¿no? Y especialmente el cerebro
es parte de nuestro cuerpo y una de las funciones principales que tiene, o la función principal que tiene, es generar comportamiento, ¿no? Esa es la razón evolutiva de tener el cerebro, es generar comportamiento. Entonces, en la medida que podemos replicar el comportamiento humano, tenemos la posibilidad de entender un poco mejor. No quiere decir que lo que hagamos con una computadora en las entrañas y las entrañas de nuestro cerebro sean similares, pero seguramente es una gran ayuda para entender lo que está pasando en el cerebro. Pero hay otra fascinación y que tiene que ver, por ejemplo, con la reacción que ha generado muchísima gente la irrupción de ChatGPT, ¿no? Y mucha gente lo ve como una amenaza, pero en realidad de lo que hay detrás de eso, y que en algunos casos se confiesa abiertamente, pero hay una fascinación con la posibilidad de construir lo que diríamos un Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es la posibilidad de vivir para siempre, ¿no? Y lo sabemos muy bien en Silicon Valley, que hay mucha gente, especialmente cuando tiene mucho dinero, que están obsesionados con la posibilidad de vivir para siempre y de vivir en la nube o de ir a vivir a Marte y vivir fuera de la influencia de los otros humanos. Y tenemos esta fascinación, fascinación y temor, y amor y odio con algo que tiene comportamientos casi divinos, en el sentido que yo le puedo preguntar cualquier cosa y la sabe inmediatamente, es como un genio que salió de la botella. Y ahí, bueno, podemos llamarlo religión o lo que sea, pero es un instinto vital muy fuerte que es parte de la motivación por desarrollar estos sistemas y es parte de esta mezcla de fascinación y rechazo que sentimos todos. Sí, es un tema que quería tratar un poco más adelante, pero ya que estamos hablando un poco de los modelos de lenguaje a larga escala y del estado de la inteligencia artificial en este momento, desde su perspectiva, ¿dónde piensa que nos encontramos en el desarrollo de la inteligencia artificial actualmente? ¿Estamos realmente como en camino hacia esa inteligencia artificial general que le denominan? ¿Y cuáles serían los factores que pueden influir en esta trayectoria? Bueno, ChatGPT es una forma de inteligencia artificial en general, ¿no? O sea, en algún sentido ya estamos ahí porque puede completar una enorme cantidad de tareas distintas, visibles entre sí realmente, sin necesariamente tener que aprender de nuevo, tal vez algunas cosas, pero puedes jugar al ajedrez, al Go, puedes tener una discusión sobre Aristóteles. Estamos muy cerca y esto es solamente el principio, ¿no? Todavía no sabemos con este tipo de metodología cuán lejos se puede ir. Por supuesto que lo que nosotros llamamos inteligencia es distinto, porque ChatGPT no tiene un cuerpo, no tiene una forma de interactuar con el medio ambiente y con los seres humanos que no sea a través de esta pantalla. Pero eso no es necesariamente una limitación de principio, ¿no? O sea, ChatGPT podría tener representaciones robóticas y ya estar conectado a Internet y poder, en principio podría interactuar intensamente con el mundo exterior, ¿no? En ese sentido, eso tampoco es una limitación necesaria para que un sistema computacional tenga inteligencia. Una limitación tal vez un poco más fundamental es que, como bien lo sabemos, digamos, incluso experimentalmente, pero es casi
una verdad de perogrullo. Razón y emoción no se pueden separar, ¿no? O sea, incluso, digamos, si estoy haciendo matemática pura, hay una motivación detrás de eso, si no, no lo haría. Digamos, hay intención, motivación, y todo aquello que no es razón pura es inseparable de la razón pura, de la razón técnica. Y parte de esa motivación, bien, digamos, de alguna manera se la hemos inculcado a estos modelos como ChatGPT, ¿no? Hay básicamente lo que se llama un motor detrás de ChatGPT que lo fuerza a ir para adelante. Pero en nuestro caso, ese motor tiene muchísimo que ver con nuestras funciones biológicas básicas, ¿no? O sea, tenemos un motor que nos impulsa adelante, que tiene que ver con la necesidad de crecer, de alimentarnos, de procrearnos, de defender lo nuestro y demás, que se inmiscuye en cualquier cosa que hacemos, ¿no? Incluso en esta conversación que estamos teniendo, ¿por qué tenemos vos y yo esta conversación? Porque tenemos un motor que tiene de última un fundamento biológico básico, que es la necesidad de la vida de recrearse a sí misma. Eso es un poco más, yo creo que es una limitación un poco más básica de que un sistema computacional puede tener lo que nosotros llamamos inteligencia, pero no me queda claro que sea un impedimento terminal, ¿no? Que no podamos simular o incluso diseñar adrede un sistema que tenga, por ejemplo, noción de su finitud, como de hecho todas las máquinas, ¿no? La máquina tiene una duración de 4 o 5 años como mucho, y en ese sentido serán mucho más parecidas a nosotros, y eso se reflejará en su inteligencia. Entonces, respuesta larga respecto a tu pregunta, pero Claro. de alguna manera estamos muy cerca, o sea, podemos llamar a ChatGPT y estos modelos similares inteligencia artificial generalizada, ¿no? De ahí Podría a que llamarla así, autónoma, de cierto modo. autónoma, en cierto modo, por supuesto que hay miles de ingenieros que están, ¿no?, constantemente, ¿no?, en una especie de colmena, digamos, estoy pensando de vuelta a Viaje a las Estrellas en el Borg, ¿no? Sí. ChatGPT es una especie de Borg, la reina, y los ingenieros son los drones, aunque no me escuchen los ingenieros porque no les va a gustar mucho, pero y de última, no van a dejar de ser híbridos con los humanos, ¿no? Por eso, de alguna manera quiero decir esto por esto mismo, porque ni ChatGPT ni ninguno de los otros sistemas que conocemos al momento son independientes de nosotros, son realmente extensiones, y de hecho no hacen nada que nosotros no hayamos hecho, porque ChatGPT aprendió de 5.000 años de cultura Todo que el input, está todo hoy Internet, digitalizada, ¿no? O sea, no está todo el aprendiendo. conocimiento humano, básicamente, ¿no? Exactamente. Está de alguna manera tomando todo eso y haciéndolo más sistemático de una manera y más rápido, pero en algún sentido, no sé, es una especie de enciclopedia en esteroides, ¿no? Sí, sí, sí. Yo había escuchado en algunas entrevistas a Sam Altman que él decía que el momento en que pueda crear ciencia, hacer ciencia por sí mismo, para él ese sería el momento que alcanzaríamos esa inteligencia artificial general. Creo que hay que poner ya nuevas definiciones, además, para toda esta terminología, ¿no? Pero ya está haciendo Y que ciencia además por es sí curioso mismo. porque justo empezó. ¿Sí? ¿En qué sentido? No, perdón, que hay una especie de retraso por eso. Lo que quería decir es que ya está haciendo ciencia, pero lo que quería decir
hace unos segundos es que realmente no hace nada por sí solo. Y en ese sentido ya está haciendo ciencia. ¿Sí? Todos mis colegas están usando ChatGPT. Yo estoy usando ChatGPT, por ejemplo, para generar interpretaciones alternativas. O si tengo algo que es puramente interpretativo, yo puedo proponer mi interpretación, le pido a ChatGPT que me dé una interpretación y es algo muy útil. Está extrayendo cosas que yo no solamente lo tengo en mis manos. Justo esa era una pregunta que tenía Guillermo, que ha cambiado, si se podría decir así, un poco para ti desde esta llegada de estos modelos de lenguaje, o qué relación tiene con tus líneas de trabajo, por la psiquiatría computacional, por ejemplo. Sí, bueno, es una buena pregunta. Yo digamos, mis colegas con los que trabajo más directamente hemos venido usando modelos de lenguaje por bastante tiempo para caracterizar el discurso de las personas que tienen problemas mentales o un tipo de enfermedad crónica que afecta su estado de ánimo y sus capacidades cognitivas. De alguna manera usando eso como una referencia, ¿no? Para un ejemplo, sabemos que una persona que está deprimida va a decir ciertas cosas y nosotros podemos construir esas cosas que esperamos y después mirar cuando hablan si están diciendo cosas que se parecen, ¿no? Pero lo que ha cambiado con la irrupción de estos modelos de lenguaje generativos es que, como decíamos, antes está afectando todo lo que hacemos, de lo más básico, que es yo trabajo mucho, por ejemplo, con psiquiatras que apenas se pueden programar, pero ahora con ChatGPT pueden programar porque ChatGPT los ayuda a encontrar el código, escribir el código. Eso ha sido un cambio muy dramático. Y respecto a, digamos, ese sería en un lado del espectro. En otro lado del espectro, lo que ha cambiado es que ha creado una nueva conciencia porque es un fenómeno que nadie puede ignorar. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy simple. Nosotros, con un grupo de colegas, estábamos armando una especie de ChatGPT muy simple, limitado, pero es el mismo principio de ChatGPT, que es tomar estos modelos estáticos de lenguaje y ponerlos en una máquina que va para adelante, que puede sostener una conversación y demás. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para modelar sesiones de terapia, ¿sí? De psicoterapia, por ejemplo, con el objetivo de crear un sistema que pueda ser una especie de copiloto de un terapista, ¿no? Que ayude a integrar información. Ellos normalmente toman notas, pero seguirán tomando notas, pero con estos modelos podemos hacer algo mucho más sofisticado y tal vez proveer recomendaciones durante sesiones, pero ciertamente analizar, después de las sesiones, analizar, ¿no?, todas las sesiones. Era muy difícil explicarle esto a la gente, que esto era posible, ¿no? Porque a menos que uno estuviera muy metido en ciencia de computación, la mayor parte de la gente pensaba que esto era una locura, que era imposible. Esto ha cambiado radicalmente. Claro. Hoy por hoy nadie piensa que eso es una locura y mejor hacerlo bien antes que alguien empiece a armar robots terapeutas que hagan cualquier cosa, ¿no? Ajá. Sí, es justamente todavía, yo a veces todavía me siento a pensar, digo, qué locura, lo mismo que yo ya estoy hablando en mi podcast y de todo lo que estoy tratando de hacer aquí. ¿Cuáles serían entonces, o qué avances tecnológicos o descubrimientos de investigación podrías prever en el campo de la neurociencia computacional?
o cuáles serían los retos neurocientíficos que podrían ser resueltos con la inteligencia artificial, porque también hay la parte ética, ¿no? Donde hay mucha polémica también sobre La hasta parte, dónde se puede llegar. Por supuesto. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, en nuestro laboratorio tenemos un grupo de neuroética y de ética de inteligencia artificial. Y de hecho, lo dirige alguien que trabajó conmigo mucho tiempo y de quien fui su co-supervisor en su tesis. Esto es un punto que es muy importante para nosotros porque justamente las posibilidades de hacer las cosas mal son muy grandes. Al mismo tiempo, sabemos que si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. Entonces es mejor que lo hagamos nosotros y de la mejor forma posible. Claro. Ahora, respecto a la pregunta de cuáles son las posibilidades que se abren, bueno, curar enfermedades, Alzheimer, Parkinson. Bueno, yo creo que un cambio radical que implica el ChatGPT. Y nuevamente, esto para mí es personal porque yo venía insistiendo con este tipo de cosas desde antes. Es que la neurociencia en particular, incluso hasta la psiquiatría, pero la neurociencia en particular ha estado dominada por esta idea de que el cerebro es un objeto, ¿sí? Y tiene que ver con una larga tradición filosófica y epistemológica, por lo menos en Occidente, que es la cartesiana, ¿no? Que existe una separación radical entre lo que es un objeto y lo que es un sujeto. Y por supuesto funciona muy bien bajo ciertas circunstancias. La luna es un objeto para mí. Yo no puedo hacer nada con la luna. Yo la puedo medir, la puedo observar. La luna no se va a alterar en lo más mínimo. Pero sabemos en física que un electrón no es un objeto. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero medir, lo cambio, ¿no? Para medir un electrón, para medir una partícula atómica o subatómica, el estado de ese objeto no es independiente del sujeto, ¿sí? Y esto es un tema de debate, pero de alguna manera ya está cerrado ese debate en la mecánica cuántica. Y no es un debate en las ciencias sociales, porque en las ciencias sociales esto se sabe, obviamente. O sea, esto es algo casi una trivialidad para alguien que es un científico social o un psicólogo, pero ha realmente dominado durante mucho tiempo y sigue dominando la neurociencia. Pero la esencia de ChatGPT y el impacto que ha tenido es en la posibilidad de interactuar, ¿no? De tener un diálogo que es uno de los aspectos más importantes de lo que es un ser humano, que es ser un animal, para las bacterias, ¿no? O sea, esto es algo que es esencial en la cultura y en nuestra vida. Entonces, yo creo que ChatGPT de alguna manera está rompiendo un poco esta reducción cartesiana de que existe solamente el objeto y que es lo que importa. Entonces, ya están ocurriendo cosas como son la posibilidad de tener experimentos de neurociencia que sean dinámicos en ese sentido, donde yo pienso algo, lo creo una representación externa de eso que otra persona puede ver o que ChatGPT puede analizar y devolvérmelo. Y eso nos va a acercar un poco más al valor fundamentalmente biológico del cerebro, que es, como decía, producir comportamiento, pero el comportamiento, especialmente para los humanos, una parte fundamental del comportamiento es la interacción con otros seres humanos y con el medio ambiente. Y
creo que conceptualmente la irrupción de ChatGPT está haciendo esto, está haciendo que abramos los ojos más a la verdadera naturaleza del sistema nervioso de cualquier animal, que es dinámica, interactiva, ¿no? Y a partir de ahí, en este momento, yo conozco varios colegas que están haciendo este tipo de experimento en donde el experimento mismo es mucho más natural que lo que se hizo típicamente en neurociencia, que es pongo un animal anestesiado enfrente de una pantalla, muestro un objeto y miro cuál es la neurona que se prende, ¿no? Que es una visión extremadamente limitada de lo que es un cerebro. Sí, justamente eso es una parte que estuve leyendo algunos artículos y claro, eso es un poco complicado para mí entender todo lo que estaba dentro del artículo. Entonces sí tengo algunas preguntas también un poco específicas sobre terminología. Por ejemplo, Sí. En el tema de la esquizofrenia, ¿qué papel juega la neuroimagen, la imagen cerebral y la resonancia magnética funcional, fMRI, en este campo de la psiquiatría computacional? ¿Qué exactamente es eso? Hay este artículo justamente de la esquizofrenia, donde se discuten estudios con pacientes esquizofrénicos. ¿Qué se puede concluir de estos estudios? Bueno, nuevamente se concluyen muchas cosas que no son enteramente accionables. O sea, sabemos que existe un sustrato neuronal que representa en alguna medida la esquizofrenia. La esquizofrenia también es un espectro, ¿no? Como sabemos, cuando empezamos a estudiar cualquier enfermedad, como el cáncer, rápidamente vemos que son parte de un espectro, ¿no? Que no hay un cáncer, no hay necesariamente una esquizofrenia, pero hay cosas en común que nos ayudan a entender que puede haber un sustrato neuronal simple de entender, digámoslo de alguna manera. Entonces sabemos que hay, en algunos casos, hay ciertos neurotransmisores que están presentes o no están presentes. Hay cierto tipo de conexiones que típicamente no están presentes en el caso de esquizofrenia y que se observan aspectos dinámicos que son distintos en el paciente que tiene esquizofrenia de personas que no tienen una enfermedad mental. Pero sigue siendo extremadamente difícil conectar todo eso en un marco teórico homogéneo que además nos permita desarrollar algún tipo de intervención positiva, ¿no? Como en términos de diagnóstico, como lo único que necesitamos es encontrar alguna señal que sea distinta en un paciente con esquizofrenia respecto de otros pacientes y respecto de personas sin enfermedades. Esto ha sido bastante útil. Hay muchos estudios donde, nuevamente, usando densidad de conexiones en algunas partes, el grosor de la corteza cerebral en otros. Algunos aspectos de la dinámica de cómo se comunica una parte del cerebro respecto de otra, que son muy indicativos del diagnóstico de esquizofrenia, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para entender, por ejemplo, qué tipo de intervención se puede hacer para que una persona con esquizofrenia tenga una vida mejor, ¿no? Y existen tratamientos, pero en muchos casos no funcionan. Y yo creo que, de alguna vez esto caracteriza la situación, y lo que queremos hacer en neurociencia computacional, en particular cuando estudiamos imagen del cerebro, es justamente encontrar un marco conceptual que nos ayude a diseñar una mejor intervención, ¿no? Yo soy parte de un proyecto muy grande financiado por el Instituto Nacional
de salud en Estados Unidos, cuyo objetivo justamente es encontrar formas de predecir si un joven va a tener un primer episodio de esquizofrenia, pero además entender de la mejor manera posible qué es lo que está pasando en el cerebro, no independientemente del contexto de la persona, ¿no? Como todo eso junto lleva a un episodio de esquizofrenia, pero qué tipo de intervenciones son posibles y no necesariamente una droga o algún tipo de intervención eléctrica, sino incluso también intervenciones sociales, ¿no? Y nuevamente, tenemos mucho conocimiento parcial, pero nos falta una integración para poder no solamente diagnosticar, sino también prevenir y curar o mejorar la calidad de vida de la persona que tiene esquizofrenia o cualquier otra enfermedad, ¿no? Ujú. Sí, hay una parte que también me parece muy, muy interesante y es el trabajo que ha hecho sobre cómo podemos analizar el lenguaje, el habla, los patrones de cómo hablamos para diagnosticar justamente condiciones de salud. Eso me pareció muy, muy, muy interesante. Hay un dicho que dice, dime lo que comes y te diré quién eres. Podemos también decir que dime cómo hablas y te diré de qué padeces, tal vez, qué enfermedad se puede. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos explicarnos esto de cómo nuestra voz puede revelar aspectos de nuestra salud mental, inclusive, ¿no? Sí, exactamente. Parece igual algo Para que no empezar, tendría nada de relación, ¿no? sí. Pero, bueno, para empezar, ese el caso posiblemente uno de los casos más claros es el de la esquizofrenia. La esquizofrenia, uno de los aspectos fundamentales de esquizofrenia es que es una distorsión del pensamiento, ¿no? Se lo conoce en inglés como thought disorder, es desorden del pensamiento. Y el pensamiento y el lenguaje no son idénticos, pero están altamente, íntimamente relacionados. Al punto que el diagnóstico, o sea, todos los trabajos que habrás visto sobre esquizofrenia, diagnóstico de esquizofrenia con resonancia magnética y con electroencefalogramas y demás, ninguno de esos se usa en la clínica hoy día. Lo que se usa es entrevistar al paciente, entrevistar a los familiares, ver qué dice el paciente y caracterizar lo que dice el paciente de manera relativamente artesanal. Por decir, no quiero ofender a los psiquiatras que puedan estar oyendo el podcast. Pero al mismo tiempo, digamos, si querés en el otro extremo, las enfermedades como el Alzheimer y no sé, la demencia frontotemporal tienen una marca muy fuerte, un marcador muy fuerte en el lenguaje, ¿sí? La gente se olvida de cosas, tiene dudas al hablar, tienen muchas veces pensamiento incoherente, porque justamente les cuesta encontrar palabras, porque se olvidan de cosas. Y en el caso de Parkinson es incluso más básico. Una persona que tiene Parkinson no solamente, pero fundamentalmente tiene un problema de control motor. Y hay muy pocas cosas que desde el punto de vista motórico, como se dice técnicamente, sean más complejas que hablar. Es muy complejo hablar, hay un montón de músculos, no hay nada, digo, no sé, pensando a alguien que toca el piano, puede ser, pero no solamente eso, sino la demanda computacional, por decirlo de alguna manera, del lenguaje es enorme, ¿sí? Para nosotros es algo muy natural porque la evolución ha hecho que dediquemos una enorme cantidad de recursos. Pero fíjate que, digo, tomás un medio vaso de vino y ya tu habla cambió, porque
Y no solamente en aspectos motores, porque los procesos cognitivos también son alterados. Y digamos, el habla es afectado mucho antes que, por ejemplo, se afecte la posibilidad de caminar. ¿Sí? Ya, cuando digo, pensando que estamos tomando un vaso de vino. Entonces, todo eso hace que una enorme cantidad de condiciones psiquiátricas, neurológicas, pero incluso algunas que ni siquiera lo son, como el COVID, tengan un efecto en el habla. ¿Sí? Y, digamos, parte de lo que hemos hecho con mis colegas es entender cómo un psiquiatra, por ejemplo, trata de diagnosticar a una persona con esquizofrenia, ¿no? Pensando en esto, desorden del pensamiento, incoherencia, pobreza del lenguaje, y lo que hicimos es tratar de capturar eso que es, no sé cómo decirlo, para no ser ofensivo, artesanal, intuitivo, y acumulado durante años de práctica. Tradicional. Una herramienta computacional, claro, tradicional, una herramienta computacional que seguramente va a ser un reflejo pobre de lo que hace un psiquiatra que tiene 20 años de experiencia, pero que al menos va a ser consistente, ¿no? Y digamos, eso ha sido básicamente la forma en la que hemos usado modelos computacionales y estos modelos de lenguaje enormes, simplemente para el diagnóstico, para tratar de replicar y sistematizar lo que hace un psiquiatra o un neurólogo en la oficina, ¿no? Sí, justamente esa es la parte más compleja que se me hacía a mí para entender la metodología de trabajo, digamos, de ustedes, ¿no? O sea, cómo primero se adquiere el data y de ahí se procesa todo ese data que se tiene con machine learning. O sea, desde la parte computacional es muy difícil para mí entender cómo es ese Bueno, proceso metodológico, digamos, para cada uno sí, de sí, estos sí. Te procesos, puedo ¿no? explicar un caso Sí, me encantaría. eh, Ajá. de principio a Para fin. poder entender qué pasa en el laboratorio, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Mira, Ajá. por ejemplo, es algo que hicimos generamos un modelo que tiene una probabilidad razonable de predecir si una persona, activamente son personas jóvenes, va a tener eventualmente un primer episodio de esquizofrenia, ¿no? Esta población se lo conoce como de alto riesgo porque tiene síntomas que están por debajo del umbral de lo que se considera esquizofrenia, pero digamos, una vez que tiene un primer episodio hay incluso cambios biológicos muy, muy importantes y van a requerir otro tipo de tratamiento. Entonces simplemente lo que hicimos es tomar entrevistas, que son entrevistas que una colega desarrolló, que son muy naturales, donde la gente simplemente habla de lo que les pasa y el entrevistador los empuja a que sigan hablando nada más. No es algo estructurado donde haya que tomar notas y que poner cosas en una escala. Y discutiendo el problema de cómo usar eso para predecir si alguien va a tener esquizofrenia, naturalmente surgen cosas que ellos usan de forma, nuevamente, artesanal, por decirlo de alguna manera, para entender lo que está pasando. Y, por ejemplo, una de ellas es la incoherencia, ¿no? Si una persona es incoherente cuando está hablando, es una señal de que puede pasar algo. Y otra es que la persona tiene un lenguaje empobrecido. Entonces, lo que dijimos es, bueno, ¿cómo podemos medir esto? Empiezo por el último, el lenguaje empobrecido. Esto es algo muy simple, ¿no? Todo el mundo ha hecho esto en la primaria y en la secundaria, que es tomar, por ejemplo,
una oración, muestra las partes, el verbo, el sujeto, el predicado, la parte que es el sujeto de la oración, la parte del predicado, cuáles son los conectivos lógicos, etc. Bueno, eso hace mucho tiempo que se puede hacer con una computadora, hace varias décadas, ¿no? Se ha refinado, está mejor, pero básicamente cualquier persona que oye este podcast puede ir, hay un montón de sitios en la red, uno pone oración y cuando aparece un árbol de gramático, ¿no? Claro. Entonces, simplemente para caracterizar lo que un psiquiatra entiende como pobreza del habla, simplemente tomamos propiedades de cuán complejo es el árbol sintáctico, ¿no? Y como una medida indirecta de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, si no hay verbos o si no hay sustantivos, eso indica que realmente es bastante pobre lo que dice una persona. Y después, respecto a la incoherencia, usamos algo que tiene que ver con lo que se llama lenguaje de modelo. ¿Qué es lo que hace un lenguaje de modelo? Perdón, modelo de lenguaje, a veces se me cruza el inglés. ¿Qué es lo que hace un modelo de lenguaje? Claro. Yo le puedo dar una palabra o una oración y lo que hace este modelo es darme un punto en un espacio de muchas dimensiones. ¿Sí? Y me dice, bueno, esta frase, de alguna manera, yo no te puedo dar cuál es el contenido semántico, porque, digamos, ni siquiera sabemos qué es el contenido semántico de una palabra o una frase, pero te puedo dar cómo esto va a parar a un espacio de alta dimensión y como si me das otra frase, otra oración, te puedo dar a qué punto corresponde esa y ahora puedo hacer cosas como mirar cuán cercanos los puntos son, porque me está diciendo cuán cercano es el contenido semántico de estas dos oraciones, ¿sí? Entonces, esto me permite tener una medida de el contenido semántico relativo entre palabras, entre oraciones, entre párrafos, ¿sí? Esta es la magia de un lenguaje, de un modelo de lenguaje, ¿sí? Entonces, simplemente para caracterizar de forma computacional imperfecta, como lo puedo hacer, la idea de incoherencia, ¿no? Lo que vulgarmente llamaríamos alguien está patinando, por lo menos en Argentina se dice eso, ¿no? Simplemente lo que hicimos fue tomar una oración, ponerla en el punto, en este espacio de alta dimensión, tomar la siguiente, hacer lo mismo y ver si esa distancia es normal, lo que pasaría en el monólogo de una persona sin ninguna condición, que es, en ese espacio va a ir, ¿no?, moviéndose, difundiéndose de forma más o menos suave, pero lo que vemos con estos individuos que eventualmente van a tener esquizofrenia es que se producen estos saltos muy grandes. Entonces, de una frase a otra, el contenido semántico cambia radicalmente, ¿sí? Entre eso... En un artículo también habla un poco de la... Perdón que te interrumpa, también de la asociación que hay entre las pausas que se hacen al hablar, ¿no? También como uno de los síntomas. ¿Tiene esto también algo que ver? Exactamente. Por supuesto. Y lo que vimos en ese caso es que no, digamos, eso no es predictivo, pero tiene una relación muy fuerte con lo que se conocen como síntomas negativos de la psicosis. Y que tienen que ver con, hablando mal y pronto, con síntomas de depresión, ¿no? Pero es casi una trivialidad nuevamente, porque esto lo sabemos, porque ocurre en una persona que no tiene problemas mentales cuando está deprimida, porque todos nos deprimimos. La estructura de las pausas, la distancia entre palabras, la distancia incluso entre los fonemas dentro de una palabra, incluso la pausa entre
lo que dice una persona que los está entrevistando y su respuesta también tiene que ver, ¿no? Hay otros valores que Claro. también impactan en eso, como el tono de voz, el ruido en la voz, que reflejan algo que en la mente de cualquier persona se integra de forma automática e inconsciente, que es, esta persona parece estar deprimida, ¿no? Ujú, ujú. Hay una palabra que sí quisiera, si me puedes dar una definición. ¿Qué son los modelos gráficos dispersos y qué es el brain imaging? ¿Cómo puedo entender esto en este contexto? El brain imaging es simplemente digamos, hay muchas formas, no muchas, hay varias formas de observar la actividad del cerebro, ¿sí? Entonces, como decías vos, la resonancia magnética funcional, el fMRI en inglés, es algo que te permite tener una foto del cerebro Okay. con una resolución relativamente baja. Existe lo que se llama es un cubo de resolución que solamente tiene entre 1 y 2 milímetros por lado, dentro del cual hay millones de neuronas, y una resolución temporal también relativamente baja, un segundo, medio segundo, donde pasan un montón de cosas en el cerebro, pero esto te permite tener una foto una vez cada segundo o cada 2 segundos de una actividad, si querés, gruesa de lo que está pasando en el cerebro, y eso se hace dentro de estas máquinas enormes. Pero hay otra forma de hacer lo que se llama brain imaging, que es, por ejemplo, electroencefalograma, donde se mide actividad eléctrica que llega a la superficie, ¿no? Que también tiene, eso quiere decir que la resolución espacial es muy baja porque se integra información de muchas partes del cerebro, pero al menos la resolución temporal es alta. Y se están desarrollando otras formas de imagen del cerebro, pero es siempre la misma idea, poder obtener una medida lo más precisa temporalmente, espacialmente, de lo que está pasando en el cerebro. Eso es funcional, pero también existe algo que es, si se quiere, estructural, que es poder medir, por ejemplo, el espesor de distintas partes del cerebro, poder medir eh, conexiones. Hay una técnica que permite medir conexiones entre distintas partes del cerebro, nuevamente con cierta resolución. Y todo eso constituye lo que llamamos brain imaging hoy día. Ujú, ujú. Qué interesante es todo esto. Yo estaba también pensando un poco en el impacto del Internet, de las redes sociales, las lecciones que nos dejó el COVID. Eh, yo a veces un poco parto de una premisa de que tal vez al Internet no le entendimos muy bien y eso causó, por ejemplo, los problemas que se les conoce como el primer contacto de las redes sociales, que han ocasionado este monstruo del engagement y todo esto, ¿no? ¿Cómo ves desde tu perspectiva el impacto de las redes sociales en la salud mental de las personas y tal vez mientras estamos ya en esta era post-COVID, qué lecciones hemos aprendido de todo esto en este contexto? Sí, es un buen punto. Es un buen punto. Bueno, esto no lo he estudiado yo directamente. Te puedo hablar del impacto positivo, para empezar, porque en eso he trabajado un poco. Y Ujú, el impacto positivo es que hoy por hoy tenemos herramientas para, de alguna manera, extender a la clínica, de la clínica a la casa, ¿no? Entonces, hemos trabajado durante varios años con un grupo de pacientes que tienen dolor crónico y que tienen un implante que estimula la espina dorsal para enmascarar la señal de dolor. ujú, Y todos los días les mandamos recomendaciones, todos los días nos dicen lo que le pasa,
nos dicen cómo funcionan las recomendaciones, nos dicen si tuvieron un problema, por ejemplo, alguna gente se ha caído, entonces por supuesto van a tener más dolor, pero no es parte de la evolución natural de su condición de dolor crónico. Y eso es un cambio enorme. Entonces, de alguna manera lo que hicimos ahí fue crear una especie de red social privada. Hemos hecho otros estudios en los que tenemos pacientes que entran al hospital por una condición crítica, porque han tenido un episodio psicótico muy, muy intenso o han tenido una depresión muy intensa, y luego que estabilizan y vuelven, y antes de volver a su casa, les pedimos que nos den todos sus datos de Facebook, ¿sí? Y basado en eso, hemos demostrado que podemos predecir hasta un año antes, no perfectamente, pero de manera que de otra manera sería imposible porque esa persona jamás había estado en el hospital. Podemos predecir que esa persona va a terminar en el hospital, ¿no? Entonces, no es el propósito de Facebook, pero se puede reapropiar de manera positiva. Ahora, respecto de las consecuencias negativas, hay una enorme cantidad de estudios que dicen que, especialmente para los jóvenes, de alguna manera las redes amplifican una cierta propensión a la inestabilidad en la identidad de un joven. Yo creo que todos los que hemos pasado por la adolescencia hemos tenido un periodo donde nuestra identidad no está clara, ¿no? Estamos buscando nuestra identidad, y esta especie de resonancia negativa que se produce en Facebook ha tenido un impacto muy, muy fuerte en la salud mental de los adolescentes. Las chicas parecen ser muy vulnerables porque naturalmente para ellas es muy importante su imagen, y detrás de la computadora es muy fácil decir cosas sobre los demás, ¿sí? Con impunidad y bueno, Claro. nuevamente no es algo que yo he hecho directamente, pero hay una gran cantidad de estudios que muestran esto, ¿no? Que es muy malo el efecto que ha tenido en la juventud, porque estaba diseñado de alguna manera para amplificar emociones, ¿no? Y normalmente es fácil amplificar emociones negativas. Sí, yo creo que en ese campo vamos a estar al frente de muchísimos retos, porque con la inteligencia artificial estamos pasando de la curación de contenido a la creación de contenido sintético. Entonces se abren igual campos mucho más importantes que pueden... Esa es una parte de la inteligencia artificial que a mí me preocupa un poco, ¿sabes? Que no, tal vez la afectación que se llega a hacer, porque las nuevas generaciones, ellos no tuvieron tal vez quien tuvo a una generación antes de ellos para poder testear y cometer errores y hacer todas las pruebas, ¿no? Básicamente ellos son dueños de este espacio, ¿no? Ajá. Y creo que también he visto algunos estudios que la generación Z para adelante son donde más, donde tienen esta visión un poquito más nihilista también, ¿no? Donde hay más problemas de depresión y todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, esto es, si has estudiado ciencias sociales, es bien sabido que la introducción de tecnologías nuevas siempre, sistemáticamente conlleva cambios culturales enormes, revoluciones, ¿no? O sea, sí. Yo lo veo desde esa perspectiva, justamente. Claro, la palabra escrita introdujo un cambio radical en la cultura, por lo menos en Occidente, digamos, de Occidente, incluyendo Medio Oriente, y bueno, posibilitó, entre otras cosas, la expansión de las religiones, ¿no? La expansión del monoteísmo, la introducción de la imprenta. Bueno, por ejemplo, terminó en el cisma de la Iglesia, ¿no? O sea, el hecho de que cualquier persona puede tener su propia Biblia
hizo que la autoridad de la Iglesia centrada en Roma fuera socavada. La radio estuvo de la mano con el fascismo, ¿no? O sea, los discursos de Mussolini en la radio, digamos, el fascismo de Mussolini no puede entenderse completamente sin la radio. Sin la radio, ajá. Y lo que pasa es que cada vez que introducimos en tecnología, nunca sabemos en lo que pasa. O sea, sí, sabemos que la radio era para transmitir información, pero lo que va a pasar en la sociedad es muy difícil de predecir, realmente muy difícil. Uh-huh. Sí, muy difícil. Tenemos que justamente darnos el para golpe mí, todas las veces. Sí, para mí de momento, inclusive más allá de las regularizaciones que son necesarias, creo que la educación es muchísimo más importante ahorita que las mismas regularizaciones, porque va a haber tantos cambios, ¿no? Que van a mover muchísimas cosas, ¿no? Justo todos estos aspectos éticos, ¿no? Vamos a necesitar de pensadores, de filósofos que nos ayuden a apagar ciertos incendios que se puedan crear en el camino, ¿no? Entonces, Por supuesto, yo a esta serie, a esta temporada le he denominado el reloj de la singularidad, esta temporada del podcast, porque justamente quiero traer un poquito de eso, de que la gente entienda un poquito más en el zeitgeist en el que estamos, ¿no? En el momento en el que estamos, que creo que es importante. Es muy Un nuevo importante. internet, si queremos verlo así, tal vez, ¿no? Sí, claro que lo es. Ya está pasando. O sea, mis hijos ya están grandes. Uno está todavía en la universidad, pero está estudiando ciencias exactas, entonces esto no lo ve tanto, pero amigos con familia de chicos jóvenes, amigos que son profesores, me dicen, todos los chicos están usando ChatGPT, todos. Hoy por hoy no tiene más sentido que una tarea sea, escribime, hacer un artículo sobre el desembarco de Colón. No tiene ningún sentido, porque ChatGPT lo va a hacer mucho mejor y está al alcance de todos, ¿no? Es lo mismo que yo estaba en la escuela antes de que se hicieran populares calculadoras. Yo tenía que hacer las cuentas con una tabla de logaritmo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No? El problema que veo yo es que las instituciones tienen una inercia grande, pero la tecnología cambia a una velocidad enorme y no hay ninguna institución que pueda mantenerse al tanto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a tardar en Estados Unidos, por lo menos, que lo que veo yo, es cuánto se va a tardar en actualizar el currículum, empezando hoy, para el momento que eso termine, la tecnología ya va a estar en otra parte. Vamos a estar en otra parte, sí. Es complicado, ¿no? Quisiera terminar con un segmento, con un tema más que me pareció muy interesante también, es la inteligencia artificial y la percepción del dolor y la conciencia. Hay una definición de conciencia que hemos aprendido sobre la percepción del dolor a través de la inteligencia artificial y la psiquiatría computacional. Hay un artículo también donde se menciona un estudio con monos, ¿no? A los que se suministró dosis de ketamina. Quisiera saber ahí un poco qué resultados, qué conclusiones se obtuvieron de estos experimentos y sí, justamente saber qué es el dolor, qué es la conciencia. ¿Se puede definir eso de alguna manera? No, realmente. Esto es parte de lo que decía yo, de que nuestros prejuicios políticos, ideológicos, religiosos impiden que veamos las cosas claramente. Yo te puedo decir lo que yo creo son elementos de la conciencia, ¿no? Hay cosas que son obvias, que es la definición clínica de conciencia, y tiene que ver con el estudio de los monos, porque lo que le damos son anestesias, ¿no? Y entonces alguien es consciente si puede reaccionar, ¿no? Entonces la forma en que
Hoy por hoy incluso se hacen los experimentos en el laboratorio, para saber si un mono está anestesiado, tocas, si no responde. Es otra cosa más, la definición más básica de conciencia. Después está lo que se conoce como el autoconocimiento, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? O sea, un bebé, no podemos decir que un bebé no sea consciente, lo que sí no tiene autoconocimiento, ¿no? Entonces, un bebé interactúa con el mundo, tiene un conocimiento del yo limitado porque no se ha separado de su madre todavía, ¿no? Es algo que se construye. Entonces, este es otro aspecto, que la conciencia no es una cosa, ¿no? Y no es binaria, en el caso de la anestesia sí, o de estar dormido o despierto, pero en general hay un espectro, ¿no? De conciencia. Requiere, por supuesto, memoria, ¿no? Pero yo creo que lo que es interesante y que tiene que ver de alguna manera con el cambio conceptual que ha introducido ChatGPT, volviendo a la idea del diálogo, es que la conciencia es parcialmente personal, ¿no? O sea, de nuevo, refiriéndome a Descartes, cuando él dice pienso, luego existo. Sí, si yo estoy solo en mi casa, ahora cuando apague la computadora voy a estar solo en mi casa, voy a estar pensando en Descartes, pero para llegar aquí tuve que haber nacido de mi madre, interactuado con ella, haber oído a ella, hablar con mi padre, ir a la escuela. Y entonces, en la conciencia tenemos un bagaje cultural y social enorme, empezando por la cosa más obvia, que es el lenguaje. No existe el lenguaje privado. Eso es algo, es una contradicción en términos, ¿no? El lenguaje mismo es ya una construcción social que se nos metió en la cabeza, ¿no? Y entonces, creo que la relación con los avances de la tecnología justamente es que, bueno, mucha gente empezó a decir, bueno, ¿es ChatGPT es consciente o no? Bueno, no sé, no, digo, pero hay una relación muy importante entre la posibilidad de comunicarse y la conciencia, ¿no? Y pensando en Freud, ¿qué es lo que comunicamos a los demás? Eso es lo que llamamos conciencia. Y lo que no comunicamos a los demás, en realidad no podemos comunicarnos a nosotros mismos. O sea, digamos, no tiene sentido que te diga cuál es el estado de mi hígado hoy por hoy, a menos que tenga un ataque. No soy consciente, porque no hay necesidad de ser consciente de eso, ¿no? Entonces, hay una relación muy fuerte entre lo que es comunicable y de lo que somos conscientes. Entonces, yo puedo elegir no decirte cosas, por supuesto, pero podría decirlas. Pero solamente te puedo decir aquello de lo que soy consciente. Entonces, nuevamente, creo que viendo lo que está pasando con la tecnología nos está ayudando a entender un poco mejor lo que llamamos conciencia. Y esto tiene que ver con el dolor, porque el dolor también, nuevamente, podemos elegir no comunicar nuestro dolor, pero es muy difícil. Naturalmente, aún si estoy solo en mi casa y me doy un martillazo en el dedo, voy a gritar. ¿Pero por qué grito? Claro, ¿Cuál es el sentido de gritar? claro, El sentido de gritar es, estoy comunicando, ¿no? Estoy diciendo implícitamente, vengan a ayudarme, o está pasando algo, ¿no? Viene el león, los monos tienen que salir corriendo. Y justamente una de las cosas más interesantes que hemos aprendido estudiando el dolor es justamente el enorme efecto contextual que hay sobre el dolor, ¿sí? Entonces, hemos estudiado el caso de lo que se conoce como placebo, ¿no?
que parece casi magia, pero en realidad es, Ujú. visto desde este punto de vista, es una trivialidad. Entonces, tenemos 2 estudios donde lo que hacemos es una persona que tiene dolor crónico y le decimos, ya, te doy una app en el teléfono y todos los días vas a decir mi dolor entre 1 y 10 es 2 o es 5 o es 7. Bueno, la mitad de esas personas al cabo de un mes van a reportar menos dolor. Cuando se lo retiramos y lo dejamos, al mes está nuevamente arriba. ¿Sí? O sea que realmente es el efecto de darles el teléfono, pero a mí me puede decir, bueno, ¿por qué es el teléfono? No, es el hecho de que es lo que se conoce como el efecto del guardapolvo blanco, ¿no? Cuando pasa mucho a nosotros, que el día que vamos al médico es el día que nos sentimos mejor. Esto de alguna manera es el mismo efecto, es el efecto del guardapolvo blanco extendido con tecnología. ¿Por qué? Porque hay un ser humano que de alguna manera está prestando atención. Eso ya tiene un efecto similar al de el nene que se golpea el dedo y la madre viene y le da un beso y ese nene se siente mejor. ¿Por qué? Porque el dolor, por supuesto que es un aspecto mecánico, obviamente, y hay fibras y demás, pero el dolor no es un fenómeno mecánico, es un fenómeno integral, perceptual. Yo percibo el dolor y claro, tiene una base biológica, pero hay un componente mental enorme y en buena medida es un componente social, ¿no? Entonces, lo que hemos visto con los pacientes de dolor crónico que tienen estos implantes es que su estado de ánimo influye muchísimo en cómo reportan el dolor, ¿no? Los días que ellos también nos dicen cómo están de humor y si vienen varios días de buen humor, su dolor empieza a bajar, ¿no? Entonces, más allá del aspecto del sustrato neurológico, fisiológico, como muchas otras cosas que son importantes para los seres humanos, hay un componente contextual, social, interpersonal muy grande. Qué interesante. Con todo esto en mente, creo que hay algunos aspectos importantes que hemos tratado en el podcast que, como experto, doctor, ¿qué consejo le podría dar a los investigadores, aspirantes que quieren trabajar en estos campos, a los jóvenes interesados en una carrera en la neurociencia, inteligencia artificial? Yo lo que les puedo decir es que esto es un terreno fascinante, que nunca se van a aburrir, que es posible encontrar trabajos si uno se mantiene abierto a no solamente estar en una institución académica, sino que hay muchas posibilidades que están creciendo de trabajos tal vez más originales. Que estudien neurociencia, que estudien computación, porque esto es un campo que está creciendo, que va a seguir creciendo y que es fascinante desde todo punto de vista, ¿no? Porque es fascinante desde el punto de vista técnico, formal, y es fascinante por todas las implicaciones que tiene para la sociedad, ¿no? ¿Y usted ve, Guillermo, que encontraremos una cura para todas estas enfermedades de las que hemos hablado hoy en los próximos 5 o 10 años? Justamente donde está la intersección entre el momento en el que estamos de la inteligencia artificial y la neurociencia. Yo creo que es muy difícil predecir, pero no hemos hablado en absoluto acerca de lo que se puede hacer hoy con la biología molecular, ¿no? Tengo colegas, tengo un amigo muy cercano que él
ha venido trabajando mucho tiempo en células madres y ellos tienen un método. Bueno, el método de tomar una célula cualquiera y transformarla en célula madre y convertirla en otra célula cualquiera, esto ya tiene más de 10 años o 15 años y es absolutamente fascinante. Es difícil de creer, pero es cierto. Y yo personalmente creo que en términos de curas, esto va a ir más rápido. Para completar la idea, lo que está haciendo mi amigo es tomar células de cualquier parte del cerebro de una persona que tiene Parkinson, transformarla en célula madre, inducirla, ponerla en el camino de convertirse en una neurona, ponerla en el lugar del cerebro que produce dopamina y que en el caso de los gente de Parkinson no produce dopamina, esa célula se incorpora, se transforma en una neurona y empieza a producir dopamina. Eso es algo increíble. Por eso creo que en términos de cura, la biología molecular va a avanzar más rápido. Creo que la tecnología, computación y demás va a cambiar y está cambiando de alguna forma en qué forma cuidamos de los pacientes. ¿Sí? Eso creo que es el desarrollo más rápido que va a ocurrir, ¿no? La posibilidad de ver a un paciente todos los días y no cada 6 meses, ¿no? Esto es algo que... Claro. Y por último, una vez que creo que uno empieza a investigar, se da cuenta que la vida a veces es muy corta para todo un trabajo investigativo. ¿Usted, doctor, quisiera vivir 200, 300, 400 años más para continuar con su carrera, con su investigación? Quisiera ver a qué punto llegamos en los próximos 100 años en esta evolución. Sí, yo en ese sentido soy muy filosófico. Sí, claro, por supuesto que me encantaría, pero siendo padre y siendo padre de hijos, un adolescente y un posadolescente, me preocupa mucho ocupar el lugar que ellos deberían ocupar, ¿no? Y es un problema que estamos viendo, lo vemos claramente en Estados Unidos, donde miramos a nuestra dirigencia política y parece una gerontocracia, ¿no? Bueno, no parece, es una gerontocracia. Sí, ¿a quién no le gustaría vivir para siempre? Sí, pero digamos, no quiero vivir para siempre en una sociedad congelada, ¿no? En una sociedad donde no existan jóvenes. Entonces, sí, soy ambivalente. Me gustaría poder ver el futuro eventualmente. Ni siquiera, ahora no sé, no estoy tan seguro que me gustaría ver el futuro ahora que lo pienso. Pero creo que tenemos que pensar seriamente en dejarle lugar a los jóvenes, ¿no? Y existe la posibilidad de que podamos vivir mucho tiempo gracias a la biología molecular. Pero no me parece muy saludable. Bueno, son tantos temas que los que todavía tenemos que ver qué pasa, ¿no? Si todo se sigue acelerando como estamos, tal vez solo nos baste unos 20, 30 o 50 años para estar tal vez en espacios donde no imaginamos todavía posiblemente, ¿no? Donde no podemos ni imaginarlos, exactamente. Ha sido un verdadero placer hablar con usted, doctor Sechi. Le doy muchísimas las gracias nuevamente por haber aceptado mi invitación, sus ideas, todo lo que ha expuesto aquí hoy. Creo que nos va a ayudar, me ha ayudado mucho y espero que también a todos mis oyentes. Le doy las gracias y le deseo todo lo mejor, doctor Sechi. Igualmente, ha sido muy interesante tener esta discusión. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Adiós. Adiós.